Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. La creación divina en 6 días. En esta parte de nuestro estudio, iremos describiendo los pasos que dieron forma y vida a nuestro planeta, proceso que, según la Biblia, a Dios solo le bastaron 6 días para completar el trabajo. En este proceso de adecuación, a diferencia de la teoría científica, la transformación no ocurre de manera evolutiva, sino que se da de manera rápida, como si el planeta tuviera vida propia y cumpliera cabalmente las órdenes directas de su creador. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Día primero. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo el proceso comienza a partir del momento en que aparece la luz. Las cosas antes estaban en completa oscuridad y así habían permanecido desde antes de la llegada del hombre. La primera luz que comienza a irradiar la tierra es el resplandor de la gloria de Dios, ya que el sol todavía no se había creado. Este resplandor es el mismo que resplandecerá en el reino de los cielos. Apocalipsis 21:23. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1:4. El resplandor de la gloria de Dios solo iluminaba una parte de la tierra, esto porque la intención de Dios no era eliminar la oscuridad en su totalidad, sino dividirla, separarla, como bien lo dice el contexto. Jehová Dios hizo que la tierra comenzara a girar sobre su propio eje, y a medida que la tierra giraba, comenzaba a absorber la energía proporcionada por el resplandor de su gloria, hasta que, en 24 horas, toda la tierra ya había recibido parte de la radiación que desprendía la presencia de Dios. Este resplandor fue tan intenso durante las primeras 24 horas que la faz de las aguas se comenzaron a evaporar inmediatamente, creando una densa capa de vapor de agua que ahora cubrían todo el planeta. Y vio Dios que todo esto era bueno. La obra de Dios fue continua todo el día, porque para Dios no hubo noche. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Génesis 1:5. Aquí observamos que Dios usó la palabra día para referirse a la parte iluminada de la tierra, y noche para indicar la parte oscura. En la tierra, siempre habrá luz y oscuridad al mismo tiempo, es decir, que el día y la noche pueden coexistir en un mismo tiempo, pero no en un mismo espacio. Y fue la tarde y la mañana un día. Esta parte del contexto es descrita desde la perspectiva del narrador, como si estuviera posicionado en un determinado lugar sobre el planeta. Imaginemos que estamos parados en un lugar de la Tierra, como observador, y que ese lugar sea precisamente donde por primera vez aparece la luz. En 12 horas, y debido a la rotación de la Tierra, ya tendremos la caída de la tarde, es decir, la entrada a la noche, pero la luz o el día, como la llamó Dios, continuará por 12 horas más en la otra cara del planeta, la que todavía no había recibido luz alguna, hasta que vuelva a llegar al punto donde inició. Para el observador, el día termina con la llegada de la noche, pero la obra de Dios, de darle luz a todo el planeta, no había terminado, por lo que, el trabajo de Dios se extenderá por 12 horas más, hasta completar la vuelta completa, y toda la tierra haya recibido el calor necesario, como para evaporar la masa de agua que cubría toda la faz de la tierra. De esta manera, el día calendárico o convencional de 24 horas, no debe comenzar con la llegada de la noche, ni con la medianoche, sino luego del amanecer, porque de esta manera trabajó Dios, y así lo dejó escrito. Es por eso que el escritor, desde toda perspectiva humana,
dice que, luego de ver la luz del día por 12 horas, fue la tarde, es decir, que anocheció y vuelve el amanecer para que concluya el primer día. En el texto original hebreo, dice día primero, es decir, día concluido. Día segundo. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Gracias a la luz y al calor, proporcionado por el resplandor divino, se formaron grandes columnas de vapor, y debido a que no existía una atmósfera como tal, estas nubes permanecían sobre la faz de la tierra, y es por eso que Dios hace que se separen de la superficie, aligerando la gravedad de la tierra. La palabra hebrea, raquia, utilizada para referirse a la expansión que existe entre las nubes y la superficie de la tierra, lo cual es el primer cielo, no es la misma que se usa para referirse a la expansión, donde están los astros, que es el segundo cielo, o las lumbreras, la cual es Virkia. La palabra hebrea samayim es traducida como cielos, y se utiliza para referirse a cualquier tipo de cielos, sea el primero o el segundo. Por ejemplo, cuando aparece Rakia Samayim, significa nuestro aire, el cielo donde en poco o nada nos afecta, donde vuelan los pájaros, y sobre las que corren las nubes. Mientras que cuando aparece Virkia Samayim, significa el firmamento, donde están los astros, el sol, la luna y las estrellas. En la versión Reina Valera, 1960, con respecto a la traducción de estas dos palabras, Rakia y Virkia, el traductor les aplica el mismo significado, expansión, por lo que, al lector, no le queda bien claro a cuál de los cielos se refiere. En el caso del segundo día, no es que Dios estaba creando el firmamento, porque ya existía, sino que estaba creando nuestro espacio lleno de aire, una atmósfera, que sirve como escudo para preservar la vida, escudo que no existe en ningún otro lugar en el universo, porque no le es necesario. La atmósfera terrestre está constituida por gases que varían en cantidad, según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forman la atmósfera recibe el nombre de aire, el cual se compone en un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases, como el dióxido de carbono y vapor de agua. La atmósfera protege la vida sobre la Tierra, absorbiendo gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono y actuando como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se desintegran en polvo al hacer contacto con el aire. La atmósfera se divide en capas, siendo la primera, la troposfera, que se extiende desde la superficie, tanto marina como terrestre, hasta una altura de unos 20 kilómetros, en las zonas intertropicales. En ella tienen lugar la mayoría de los fenómenos geográficos. Luego de ahí, comienza la estratosfera, que se extiende desde los 20 kilómetros hasta unos 50 kilómetros, y en ella está incluida la capa de ozono, que absorbe entre el 97% al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Luego tenemos la mesosfera, que se extiende hasta unos 80 kilómetros, donde ocurren importantes reacciones químicas, y es donde se originan grandes turbulencias. Luego le sigue la termosfera, que posee solo un 0,1% de los gases que componen el aire, y se extiende hasta unos 800 kilómetros. La última capa de la atmósfera es la exosfera, que se extiende hasta los 2000 kilómetros, y es donde los átomos se escapan al espacio. Es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario. Como se puede observar, todo esto lo hizo Dios con la finalidad de proteger su creación, un espacio adaptado exclusivamente para la supervivencia, lleno de un aire que sería respirable para la mayoría de los seres vivos que estaba a punto de crear.
Hablando en términos bíblicos, podemos determinar que para el hombre existen tres tipos de cielos. El primero representa nuestra atmósfera, donde podemos respirar y estamos protegidos de los ataques externos. El segundo es el firmamento, el lugar donde se encuentran nuestros luceros, el sol, la luna y el resto de las estrellas. Y, por último, el tercer cielo, que es el lugar donde habita Dios, mucho más allá de donde pueda mirar el ojo humano. Día tercero. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Teníamos listo la atmósfera, pero lo que había sobre la superficie de nuestro planeta era solo agua, gracias al derretimiento del hielo, y no había nada al descubierto, por lo cual Jehová hizo que la tierra emergiera, como si de una isla gigantesca se tratara, e hizo que bajaran los niveles, tal y como lo hizo luego del diluvio, solo que esta vez fue de manera mucho más rápida. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Actualmente, la superficie del planeta se encuentra distribuida en un 29% de masa sólida, o tierra, y el 71% es agua, pero, durante el proceso de la formación, la cantidad de tierra era mucho mayor, aunque siempre superado por la cantidad de agua. Mucha de la superficie terrestre se perdió luego del diluvio. Muchos lugares quedaron inundados de por vida hasta el día de hoy. La tierra o la parte seca comenzó a producir hierbas, árboles, frutos y semillas que servirían como sustento para los seres vivos. Dios no podía crear a los seres vivos si antes no tenían con qué alimentarse. Para la ciencia, las plantas forman parte del reino de los seres vivos, ya que nacen, crecen, se reproducen y mueren, al igual que los animales y los hombres, pero, sin embargo, la Biblia establece que es a partir del quinto día cuando se les dio orden a las aguas de producir seres vivientes. El planeta se divide también en varias capas, siendo la primera, la corteza, que es una delgada capa de roca sólida que rodea al manto y cubre la superficie de la Tierra. Las rocas de la corteza se componen de minerales como el silicio, el aluminio, el potasio y el magnesio. Los fondos oceánicos y los continentes forman parte de esta capa terrestre. La segunda capa es la hidrosfera, que está compuesta de agua y una pequeña proporción de sales minerales. El agua de la hidrosfera se encuentra sobre la corteza terrestre, en los ríos, arroyos, lagos, lagunas, mares y océanos, también en los ríos subterráneos, mantos freáticos y en los cielos perpetuos de las zonas polares. La tercera capa es el manto, que está compuesto de roca fundida, se encuentra en constante movimiento. Este material, conocido como magma, da origen a la lava de los volcanes y está formado por minerales como el silicato de aluminio. Sobre esta capa se formó una corteza rígida y fragmentada, y estos fragmentos se conocen como placas tectónicas, y por último, tenemos el núcleo, que tiene una porción interior que es sólida, y se compone de hierro y níquel, sumando de otra porción exterior, llamado núcleo líquido, que además de hierro, contiene otros metales fundidos, como magnesio y aluminio. Día cuarto. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor,
para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Ya, el resplandor de la gloria de Dios había hecho su trabajo, por tanto, necesitaba reemplazar la luz divina por otra fuente de luz, por lo cual crea una masa de llama incandescente, a la cual el escritor la nombra como lumbrera mayor. Del otro lado, en la parte oscura, crea la lumbrera menor, mucho más pequeña que el sol, pero sin luz propia, y solo resplandecerá por efecto de los rayos del sol, reflejando algo de luz por las noches. El trabajo no termina allí, ya que hacía falta que todo se ordenara a manera de un reloj de cuerda, donde todo tiene que encajar en su sitio, como un Rolex, donde todo es engranado a mano. Al crear el sol y a la luna, en este mismo día, Dios crea el resto de los planetas que compondrán nuestro sistema solar y les proporciona a cada uno de los componentes las distancias necesarias, los movimientos necesarios, la proporción necesaria, la masa, el volumen y la ruta que debían tomar cada uno de los componentes, a manera de garantizar un ambiente protegido para el hogar donde morará su creación, el hombre. Todo fue ordenado, y debían respetar las ordenanzas del Creador. Nadie puede cambiar su ruta, su órbita, nadie se aleja de uno ni se acerca al otro. Tanto el Sol como la Luna, aparte de su papel principal de darnos luz, tenían otro propósito, el de servirnos como patrón para medir los tiempos del hombre. Recordemos que los tiempos del hombre no son los mismos que los tiempos de Dios, ya que Dios no depende de cuántas veces la Tierra gire alrededor del Sol para llevar un registro de sus tiempos. Gracias al Sol y la Luna, tenemos la luz que necesitamos, tanto de día como de noche, así como las mareas, pero mayormente, gracias a estos dos cuerpos celestiales, es que existen los dos calendarios en el mundo, el solar y el lunar, tal y como lo reveló Dios. Además del Sol y la Luna, también hacía falta el reflejo de las estrellas más lejanas, que sirvieron por muchos siglos de guía por las noches, pues los hombres de la antigüedad se regían por las posiciones de las estrellas para guiarse en sus travesías a través del desierto, y mucho después también se hizo útil para los navegantes. Todo fue encajado a la perfección, y todo fue ubicado donde se tenía que ubicar. Las distancias entre el Sol, la Tierra y la Luna fueron perfeccionadas por Dios, para que pudiera fluir la vida de manera correcta, y así se ha mantenido hasta ahora. Según la misma ciencia, si alguno de estos cuerpos, incluyendo nuestra Tierra, no tuvieran la posición que han tenido hasta ahora, la vida no podría ser posible. Debemos tomar en cuenta que quien describía el proceso de la creación no sabía distinguir muy bien entre los diversos cuerpos existentes en los cielos. Tenemos, por ejemplo, que para los primeros habitantes del mundo, las estrellas solo eran simples luces pequeñas que adornaban el firmamento durante las noches, desconociendo que el Sol también era parte de ese conjunto de estrellas. Pensaban que se movía del oriente hasta el occidente, proporcionándonos de abundante luz durante su recorrido, y que en las noches lo hacía la Luna, pero de manera más débil, ignorando que la Luna, por las noches lo que hace es reflejar la luz del Sol, porque no posee luz propia. Todos estos detalles, en un primer momento, solo los sabía Dios, pero en la época antediluviana ocurrió que muchos ángeles revelaron muchos de estos misterios cuando tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, a quienes le nacieron hijos, que fue una generación de seres muy superiores a los hombres, los cuales fueron llamados Nefilim. Estos seres fueron enseñados por sus padres y les fueron revelados muchos misterios que solo estaba en la potestad de Dios, e inclusive detalles de la creación y de la estructura de nuestro universo. Por esta insubordinación, estos ángeles fueron condenados y puestos en la cárcel del abismo, esperando el día del juicio final para ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Estos seres gigantescos fueron exterminados durante el diluvio universal, y con ellos, todo tipo de conocimiento no permitido hasta su debido tiempo.
Nuestro planeta, una vez es formado el Sol, se comienza a mover, orbitando alrededor del astro, movimiento que es conocido en la actualidad como el de traslación, y a la vez, girando sobre su propio eje imaginario, movimiento conocido como el de rotación. Para dar una vuelta completa alrededor del Sol, la Tierra tarda aproximadamente 365 días y 6 horas. Cada 4 años esas 6 horas se suman y forman un día que se agrega a los 365, y a esos años de 366 días se les llama bisiestos. Este movimiento alrededor del Sol se conoce como traslación y, combinado con la inclinación del eje terrestre, da origen a las estaciones del año. Las estaciones duran aproximadamente 90 días cada una y ocurren de manera inversa en cada hemisferio, es decir, cuando en el hemisferio norte es primavera, del 21 de marzo al 20 de junio, en el hemisferio sur es otoño. Y mientras en el hemisferio norte es verano, del 21 de junio al 21 de septiembre, en el hemisferio sur es invierno. Al mismo tiempo, la Tierra gira sobre su propio eje. A este fenómeno se le llama movimiento de rotación, y da origen al día y a la noche. Conforme la Tierra gira, una parte de su superficie es iluminada por el Sol, mientras la otra permanece en la oscuridad, lo cual provoca la diferencia de hora de un lugar a otro en la Tierra. Por eso se ha adoptado el sistema de usos horarios, que establece la hora en cada región del planeta. Por otro lado, la Luna es el único satélite natural de la Tierra, es el cuerpo más cercano y el mejor conocido. La distancia media entre el centro de la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros. Su diámetro, el cual es de 11.474 kilómetros, es de menos de un tercio del terrestre. Su superficie es una 1/14 parte del de la Tierra, es decir, de 37.932.330 kilómetros cuadrados, y su volumen es de alrededor de una 1/50 parte del de la Tierra. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. La Luna es uno de los cuerpos que Dios dispuso para el hombre, con diversos fines. El primero de todos tiene que ver con la iluminación nocturna, y otra de las funciones principales, en un principio, fue para indicar los tiempos, las estaciones y las cosechas. La Luna, al igual que el Sol y la Tierra, posee sus movimientos de rotación y traslación, los cuales, por razones curiosas, poseen un mismo periodo de tiempo, el cual es de casi 28 días. Día quinto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Para este día quinto, ya se habían formado las plantas y todo tipo de árboles frutales, y ya estaban dadas las condiciones para crear otras formas de vida. Dios empezaría creando la vida marina, y como se puede apreciar en el contexto, Dios no creó cada animal, moldeándolos con sus manos directamente, sino que, al igual que las plantas, estos seres marinos fueron producto de las aguas. Como dato curioso, vemos que también las aves fueron sacadas de las aguas, como se muestra en la cita anterior. Es por eso que los peces tienen aletas para volar por las aguas, y las aves tienen alas para volar por los aires. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Habiendo producido la tierra, los árboles en el día tercero, y los mares, a los animales marinos junto con las aves, en el día quinto, es en este sexto día,
cuando Dios ordena a la tierra producir también a los animales terrestres, a todo tipo de bestias que necesitan del aire para respirar, algunos más grandes que otros, y en distintas formas. ¿Estarían también incluidos los dinosaurios en ese paquete? Es probable. Cuando dice bestias, en este contexto, se está refiriendo a todos los animales cuadrúpedos mamíferos que se crearon en ese momento de distintos géneros y tamaños, tales como el ganado vacuno, bovino, ovino, entre otros. Cuando dice en el mismo contexto, la palabra serpientes, no se está refiriendo a las serpientes como tal, sino a todos los reptiles, aquellos animales que andan a ras de la superficie terrestre y, por tanto, llamados animales rastreros. La raíz de la palabra hebrea, utilizada para referirse a la serpiente en Génesis 1:24, es remes, usada mayormente para referirse a los reptiles en general, mientras que la raíz de la palabra hebrea, utilizada en Génesis 3:1, para referirse a la serpiente astuta, es naas, la cual se utiliza para referirse a todo tipo de culebras, áspid y víbora, entre otras. El problema es que los traductores no hacen diferencia entre las dos palabras hebreas, que, a pesar de ser distintas, en ambos casos, los traductores la aplican para referirse a la serpiente común. Por último, cuando dice animales de la tierra, se refiere al resto de los animales pequeños, como roedores e insectos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este mismo día, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, tal cual es su apariencia. En este primer relato, el original de Jacob no incluye muchos detalles, solo generaliza que Dios creó tanto el hombre como a la mujer en ese día sexto. Pero sí deja bien claro que todos los animales de la tierra, sean aves, marinos o terrestres, estarían sujetos al hombre, es decir, bajo su dominio. Ahora bien, Moisés nos complementa un poco el relato de Jacob y nos revela varios detalles importantes acerca de la forma como ocurre la creación del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gracias a lo descrito por Moisés, podemos saber que el hombre no fue creado de la misma manera que los animales, ya que, al ser humano, a diferencia de los animales, Jehová lo hizo con sus propias manos, usando polvo de la tierra. Ya, el cuerpo estaba formado a su imagen, pero le faltaba lo más importante, que su sangre comenzara a correr a través de sus venas, es decir, había que encender el motor. Así que, a diferencia de los animales, Dios mismo tomó a Adán y le suministró aliento de vida a través de su nariz, la cual corre a través de su sangre, convirtiéndose en un ser viviente. Gracias a la ciencia moderna, hemos descubierto que el cuerpo humano es una estructura que está muy bien diseñada, donde se conjugan un grupo de órganos que se unen para hacer que la vida funcione en su interior. Es una obra maestra perfecta, incapaz de ser creada por el mismo hombre, a pesar de que a veces juegue a ser Dios. El hombre, a través de la ciencia, ha podido hacer infinidades de cosas, pero jamás ha logrado crear un ser vivo con sus manos, ya que eso solo le compete a Dios. No pensemos que, por el simple hecho de nacer de la unión del varón y la hembra, somos creaciones del hombre, puesto que todo el proceso, la obra y desarrollo lo hace Dios. Dios nos hizo con la capacidad de autorregenerarnos, ya que, de no ser así, tendría que estar haciendo gente del polvo de la tierra en grandes cantidades, todos los días, según sea la tasa de natalidad. Pero una cosa debemos tener siempre presente, y es que los seres humanos solo engendramos cuerpos, mas no engendramos espíritus, debido a que eso lo pone Dios en los cuerpos recién formados en el vientre de la madre. Con respecto a la creación del primer hombre, hay muchas opiniones y criterios distintos de cómo pudo haberse formado. Por ejemplo,
Algunos opinan que Jehová tomó un puñado de arena y sopló sobre ella, dándole vida y forma. Otros, que si tomó arena y la mezcló con agua y lo moldeó como a un muñeco de barro, dándole su forma. En fin, son muchas las teorías, pero en realidad, la Biblia no lo especifica, solo dice que lo formó del polvo. Si el cuerpo humano fue formado a partir de elementos de la tierra, quiere decir que nuestro cuerpo es una combinación de elementos terrestres. ¿Qué significa esto? Significa que, en condiciones dadas, nuestro cuerpo se puede degradar fácilmente hasta retornar a su materia inicial, lo cual es el polvo. A través del conocimiento de la ciencia, sobre todo la biología, sabemos que nuestro cuerpo es una composición de materiales, en su mayoría orgánicos, y que todos estos materiales pueden abundar en la tierra, de manera disuelta, formando otro tipo de materiales, dependiendo de sus combinaciones. Lo primero que hizo Dios fue formar los huesos de Adán, mezclando un poco de agua con algunos minerales, tales como el fosfato y carbonato de calcio, combinando todo esto con algo de materia inorgánica, como por ejemplo, colágeno y otras proteínas. La dureza de nuestros huesos se debe más que todo a que está compuesto por un 65% de material inorgánico. Luego, teniendo los huesos ya listos, comenzó a recubrirlos con materiales más orgánicos, pero igual de terrestres, lo cual conocemos biológicamente como tendones y músculos, y sobre ellos hizo brotar la carne. Todavía no comprendo cómo los más grandes intelectuales del mundo puedan pensar que el hombre pueda haber surgido de la nada, evolucionando de la nada, hasta llegar a ser lo que ahora es. Gracias a Dios, no necesitamos ser unos superdotados para darnos cuenta que el hombre no puede ser otra cosa más que una creación maravillosa de Dios, que es el único dador de la vida. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aunque, en el primer relato, no se esgrimen detalles acerca del motivo por el cual Dios le hizo la mujer al hombre, en el relato de Moisés se deja entrever que era para que el hombre no se sintiera solo, pero es que, en realidad, no era tanto por la soledad del hombre, sino porque, de qué manera se iba a reproducir y a multiplicar sobre la tierra. El resto de los animales, ya Dios los había creado macho y hembra, así que no había motivo alguno para que el hombre fuera creado sin su pareja. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A diferencia de Adán, la mujer no fue tomada del polvo de la tierra directamente, sino que quiso Dios que fuera formada de una costilla del hombre. Jehová tuvo que anestesiar a Adán para que no sintiera nada al momento de realizarle la cirugía, donde le extraería una de sus costillas. Ahora bien, los seres humanos nacemos con 24 costillas, tanto el hombre como la mujer, 12 por cada lado, 7 verdaderas, que son las que se unen con el esternón, 3 falsas costillas que también se unen, pero a través de cartílagos, y por último, 2 costillas flotantes que no se unen con nada. Luego podemos decir, si Dios le extrajo a Adán una de sus costillas, ¿quiere decir que antes tenía 25? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. He aquí entonces la primera profecía, ya que, en verdad, una vez que se unen el hombre y la mujer, dejan las casas de sus padres para formar una familia aparte. Y cuando dice que serán una sola carne, por supuesto que es una forma alegórica de decir que estarán unidos por un lazo conyugal, y en una sola carne estarán representados sus hijos, que conllevarán los genes de ambos. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La orden de multiplicarse la pudieron entender perfectamente Adán y Eva, pero ¿qué hay de los animales? ¿Cuál era la garantía de que prevaleciera por siempre el concepto de la reproducción, tanto en el hombre como en los animales? Para ello, Dios dispuso que en nuestros cuerpos carnales se desarrolle un instinto de apareamiento, esto con la finalidad que, tanto en el hombre, así como en los animales, sientan la necesidad de aparearse y de conservar su especie. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Los primeros habitantes de la tierra jamás comieron de la carne de los animales, es decir, no fueron carnívoros, ya que Dios solo les permitió alimentarse de la semilla del campo, de raíces, legumbres y del fruto de los árboles. De igual manera, todos los animales terrestres que se formaron antes del diluvio. Esto quiere decir que todos los animales que entraron en el arca eran herbívoros, y es por eso que a Noé no se le hizo tan difícil alimentarlos durante todo un año. La orden de alimentarse de carne de animales terrestres, aves y peces, vendría después del diluvio, como bien se expresa en el libro de Génesis 9, del verso 2 al 4. En el sexto día, Dios terminaría toda su obra sobre la tierra, para que fuera habitable para el ser humano, quedando de esta manera como el único planeta en su clase, y por más que el hombre se empeñe en buscar vida en otros planetas, esto jamás podrá ser posible. Día séptimo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En este contexto, lo que quiere decir la Escritura es que Dios, ya para el séptimo día, había finalizado toda la obra de la adecuación de nuestro mundo y la creación de la vida. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando dice la Escritura que Jehová reposó de toda su obra en el séptimo día, no quiere decir que Dios se haya tomado ese día de descanso, porque el mismo Jesús nos dejó bien en claro que su Padre hasta ahora sigue trabajando, sin descanso, como bien lo dice en el Evangelio de Juan 5:17. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De esta manera tenemos que a Dios solo le bastaron 6 días para terminar su obra creativa, tal y como lo describe Moisés. Lo que realmente Dios hizo en 6 días fue la adecuación de nuestro planeta para hacerlo habitable para todo ser viviente, donde el hombre reinaría sobre el resto de las criaturas. El universo fue creado por Dios con muchísima anticipación, y desconocemos con qué finalidad. Podemos saber el motivo por lo cual Dios adecuó la tierra, pero desconocemos totalmente el por qué Dios hizo un universo tan grande y en constante movimiento. La clave de la teoría bíblica es que no se necesitan de bases científicas para demostrar que Dios es nuestro creador, y esto es lo que la ciencia nunca ha probado ni jamás hará. Cuando observamos que nuestra Tierra está perfectamente ubicada en nuestro sistema solar y que dadas sus condiciones es el único lugar donde puede existir la vida, entonces nos preguntamos: ¿por qué nuestro planeta es tan diferente al resto de los planetas que existen en el mismo patio? ¿Existirá algún otro lugar con las condiciones similares a la de nuestra Tierra, con la posibilidad de albergar la vida? Eso no se ha podido comprobar, porque hasta ahora, lo único que el hombre ha podido descubrir son planetas donde es imposible que se desarrolle cualquier rastro de vida. Eso es lo que hace tan diferente a nuestro mundo, porque la vida es tan frágil que es imposible se desarrolle en otro lugar que no sea la Tierra.